complicada, con mucho movimiento del barco, también una niebla cerradísima. Hacer una descarga de agua bastante importante, una lluvia, una tormenta, y cuando pase eso entro. No tengo gasoil para apoyarme en el último rato. Tengo que llegar a vela hasta la entrada del puerto. Hace una semana que no veía tierra, que no veo personas. No llegué a La Paloma antes del paso de la tormenta. Viró el viento al suroeste. Me derivaba, la corriente era del suroeste y me tiraba contra la costa. Somos Manu y Raúl. Desde hace un año vivimos a bordo del Tupac Amaru, de forma simple, compartiendo lo que somos y aprendiendo en cada puerto. Este no es un viaje para escapar, sino para habitar el mundo de otra manera. Partimos desde La Paloma, Uruguay, y elegimos Solmar como hogar. El Tupac Amaru es un Albion 36, un velero de acero diseñado por Gilbert Caroff. Con sus 36 pies de eslora y un casco fuerte como un tanque, este barco fue hecho para cruzar océanos y tiene historias que lo prueban. Después de recorrer Europa, África y América, la pandemia lo dejó varado en Uruguay, y ahí es donde entra Raúl. Lo encontró a principios del 2024 en un estado casi de abandono y lo compró por un precio simbólico. Vio en él algo más que un barco, un proyecto, un sueño, un hogar. Durante meses se dedicó a repararlo con sus propias manos, velas, timón, electricidad, motor y cada rincón del casco, hasta que en noviembre los dos zarpamos. El barco sigue en reparación, pero ahora lo hacemos mientras viajamos y vivimos en él. Aún nos falta mucho, pero el Tupac ya navega a la perfección y es sin dudas nuestro hogar flotante. Nuestra vida es atípica, un poco al borde del sistema, no acumulamos cosas, no seguimos un rumbo fijo, no tenemos muchas certezas, pero sí el propósito de mostrar que otra forma de vivir puede ser posible. Nos sentimos agradecidos y felices de poder vivir en contacto directo con el mar y la naturaleza, y creemos que puede ser lindo compartirlo. Si te dan curiosidad los barcos, el mar, las reparaciones, las estrellas o simplemente la idea de habitar el mundo de otra manera, seguinos en esta travesía. Bienvenidos a bordo del Tupac Amaru. Gratidão, irmão, gratidão. Ótimos netos. Vai ser bem bom. Te amo, vai ser lindo, vai ser lindo. Até a próxima. Ai, eu vou já. Boa! Daqui um ano? Menos de um ano? Espera. Tá. Ojalá. Tá. Vale. Chao. Dale, hermano. Dale, Ramones. Por eso decidís ir ahora más rápido. Quanto tempo pra ir? Dale, amigo, abrazo. Dale. Vamos. Una semana. Bueno, tengo el barco listo para zarpar. Queda poner las banderitas. Así que, siendo las 3 de la tarde,
Voy a levantar el fondeo y arrancar. Bueno, ahora sí, voy a salir en solitario desde Portobelo, estado de Santa Catarina, con rumbo a La Paloma. Son casi 600 millas y bueno, estoy bastante entusiasmado, bastante eufórico. Creo que va a estar bueno, el pronóstico está bueno, me gusta. Y bueno, a salir nomás, a disfrutar el viaje. Ya está prendido el motor, está izada la mayor, resta levantar el fondeo nomás y salgo. Vamos arriba, muchas gracias por el aguante. Já subiu o ferro? Tô nisso aí, estoy tentando com o motor também, ligando o motor. Vai sair daqui a pouco. Quer ajuda aí? E dale. Pois é. Trancou? Tá muitos dias aqui, então. O que houve? Trancou. Vou dar um pouco de motor pra frente. Aí era destranque. Ei, cuidado que vai dar um pouco de motor. Vou dar pra frente. Tá vendo ou não? Ainda não. Bueno, buen día. Acá, día 2 de navegación.
muy tranquilo, avanzando a motor. Pasé una noche muy tranquila también. Desde más o menos el través de la isla de Arboredo, que el viento se puso muy del sur y avancé a motor. Un viento flaco igual. Y bueno, ahora el mar amaneció hecho un aceite. Estamos sin viento. Así que me voy a hacer unos mates, me voy a hacer una tostada, comer algo. Les muestro cómo controlé el rumbo, controlé la navegación mientras estaba en la cama. Y bueno, con la tablet con Navionics, conectado también al AIS, con la alarma de AIS encendida y con buen volumen, más la cámara que tengo afuera, podía ver bastante bien y estar bastante tranquilo de que el barco iba en buenas condiciones de seguridad. De noche, la cámara me permite ver los barcos a mucha distancia si hay visibilidad, porque veo la luz de los barcos a unas 10 millas capaz, incluso de los barcos grandes. No tuve mucho tráfico desde que me alejé de la punta norte de Floripa, que el tráfico de barcos fue cada vez menor. En ese sector había muchísimos pesqueros, después cada tanto algún barco portacontenedores o algo de eso, pero esto lo tenía al lado mío en la cama, entonces cada tanto me despabilaba, abría, miraba, estuviera todo bien, salía un cachito afuera si me daba algo de desconfianza, y así pasábamos la noche. Así que eso, por acá todo muy bien. Ahora puedo hacer un mate, una tostada y avanzando. A la tardecita se espera que entre un poco de viento norte, ahí voy a aprovechar para abrir las velas. Y bueno, antes voy a almorzar, aprovechar que no hay viento para el resto de las cosas. Dale, I did it, motherfucker. Bueno, se va la segunda tarde. Ya estoy cumpliendo 25 horas navegando. Y se puso escénica. La verdad que está espectacular. Avanzando con una suave brisa del noreste, con el viento por la aleta, tratando de pasar más o menos por la medianoche por el Cabo Santa Marta, doblar el famoso Cabo Santa Marta. Así que todo muy bien a bordo, piloto automático funcionando de 10, timón de viento también, ahora está timoneando el de viento. Un espectáculo. Vamos arriba, quedan 5 días. Bueno, como hago todos los días navegando antes de que oscurezca, un repasito por la Jarcia, revisando cada una de las uniones acá en la base
de los obenques, de los stays. Revisamos acá, acá, revisamos que esté todo bien. ¿Qué miro? Bueno, que esté todo firme, que no haya perdido las chavetas, que las tuercas estén bien, que la tensión esté bien, que no se sientan ruidos ni nada extraño. Buen día, tercer día de navegación. Así vamos, viento en popa, aprovechando la poca brisa que hay. Estamos haciendo 3 nudos y algo, 3 nudos y medio. Pero bueno, se aprovecha mientras haya viento, por más que sea poquito, porque sé que en un ratito ya se va a morir y por la tarde probablemente se me ponga un poco de frente. Ya pasé Invitúa, pasé Laguna, ahí en el cabo de Santa Marta, así que no tengo más puertos donde meterme salvo Río Grande, para el cual me faltan 250 millas más o menos. Así que eso, todo muy bien acá. Pasé una noche muy tranquila, pocos barcos, solo 2 portacontenedores y un pesquero. Hermoso. Buen día. Empieza el tercer día, pasé ya la tercera noche a bordo. Fue una noche complicada, con mucho movimiento del barco. También una niebla cerradísima que toda la primera parte de la noche me tuvo en vela de guardia. Después, cuando abrió un poco, pude darme algunos ratos para también descansar. Todo muy bien a bordo, el barco navegando bien. Pasamos a motor casi toda la noche porque tenemos viento de jeta. Del sur primero, del suroeste, después bien de frente. Y ahora está oeste-suroeste, lo que nos da para hacer una orzada con un poco de Genoa, la vela mayor, timonía del piloto de viento Aries. Y vamos muy bien.
flotando a 8 millas de La Paloma sin poder llegar. Y ahí se ve la lluvia que se viene. Eso probablemente sea viento en el cielo. Despacito a vela y uso los 4 litros de gasoil que me quedan para maniobrar adentro del puerto. Ese es el plan. 2 horas recibir un mensaje de que llegó, de que ya está. Bueno, queridos amigos, ustedes saben que esto lo estamos haciendo muy a pulmón, que la tarea de restaurar un barco es titánica y nuestro principal desafío es económico. Nos cuesta mucho seguir con esto que estamos haciendo y cualquier ayuda que nos puedan dar es súper bienvenida, ya saben. Por un lado suscribiéndose y dándole like al video, pero también ahora les dejamos un link en la descripción que es a nuestro Patreon. Patreon es una plataforma que nos permite generar suscripciones para que ustedes puedan de esa manera acceder a beneficios y algunas cositas que les podemos ir acercando gracias a esa suscripción. Se suscriben aportando una pequeña cuota por mes y eso a nosotros nos da una mano enorme. Si te gustan nuestros videos, si te parece valioso lo que estamos haciendo, si te inspira algo, si nos conoces y querés ayudarnos de alguna manera, ya sabes, ahí está el link, eso nos ayuda muchísimo. Muchas gracias.